Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Estamos nuevamente en este su programa Alquimia, en un nuevo sábado de emisión, compartiendo con todos ustedes un poquito del saber, del conocer. ¿Cómo están ustedes? Hoy nos acompaña un sol delicioso, buenísimo. Bueno, quienes tienen que trabajar, pues que les vaya muy bien en sus labores. Y quienes de una u otra manera estamos en contacto a través de la radio, muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que durante la semana se ponen en contacto, dejándome saber su criterio, haciéndome conocer sus inquietudes, muchas haciendo consultas también. Eso es bueno, nos permite a nosotros medir los parámetros del enfoque y el alcance que este programa está teniendo. Por eso te invito que, por favor, si estás en contacto, si estás conectado, pongas tu like para nosotros poder saber. Y en este momento que estamos, ya le voy a dar paso a nuestro invitado el día de hoy, que estamos ya conectados, déjanos saber tus inquietudes. Aprovechemos la presencia de estos grandes seres que nos acompañan semana a semana con su sabiduría, su conocimiento, pero sobre todo la experiencia. Alguien que puede enseñar es alguien que ha vivido. Y esa es la idea de su programa Alquimia. Su servidora, Catalina Espinosa, una vez más en este programa. Empezamos, como siempre, con la frase que acostumbrada, y dice: quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa y ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe al respecto de las uvas. Esta frase la dijo Paracelso y va muy enfocado al respecto de lo que vamos a decir. Y la frase de hoy es: que no sea de otro quien puede ser dueño de sí mismo. Con nosotros, nuestro terapeuta, psicólogo, Marcelo Tapia. Bienvenido, mi querido Marce. Muy buenos días. Muy buenos días, Cata. Muchas gracias por la invitación. También, estimados oyentes, gracias por estar presentes. Y bueno, feliz de estar aquí, muy contento de poder conversar contigo, poder ir hablando sobre la masculinidad, ¿no? Sobre este tema que ya vamos a ir desarrollándolo. Más bien, gracias por la invitación. Con gusto, Marcelo, y muchas gracias por aceptar, porque realmente por eso es que yo escogí esta frase de Paracelso, porque habla un poquito al respecto de todo este concepto, ¿no? Muchas veces también ha sido un tabú, ha sido muy tapado este tema de la masculinidad, y como todos realmente hemos recibido un pequeño golpecito al respecto de todos los paradigmas, conceptos, preconceptos sociales que ya han venido marcados. Por eso es que yo decía: quien conoce solamente el enfoque de las frutillas, nada sabe de las uvas. Y esa es la invitación al respecto de este programa, el conocer, ahondar y saber, y sobre todo recordar ese conocimiento que ya está inmerso en todos nosotros y que de una u otra manera también se vuelve una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene su energía masculina, su energía femenina enfocado, y de alguna manera esa es la invitación ahora, enfocarnos ahora en el tema de la energía masculina. ¿Cómo puedes tú empezar definiendo un poquito qué es la energía masculina, Marcia? Bueno, primero decirte que para mí es importante, todo lo que manifieste acá es un punto de vista, ¿no? No es una verdad absoluta, es un punto de vista, y me gustaría abrir esta conversación desde ahí, ¿no? Desde saber que todos tenemos un punto de vista, todos tenemos una manera de mirar el mundo totalmente respetable, y simplemente ahora es una conversación desde un punto de vista que es el mío y desde ciertas experiencias, camino recorrido, ¿no? Tú dijiste muy bien, la energía, todos y todas y todos tenemos energía masculina y femenina, ¿no? Dentro de nosotros. La energía masculina para mí es la energía que va hacia los objetivos, es una energía como en una sola dirección, es una energía que va, tú hablaste hace un momento del sol, ¿no? Y yo lo comparo con el sol, ¿no? Como la energía del sol, ¿no? Constante. La energía masculina es la energía que te permite como de los principios, de mantenerse en un principio, y es una energía que nos permite lograr cosas, ¿no? En el mundo, plasmar el mundo interno que tengo en el mundo externo. Para mí esa es la energía masculina, ¿no? Diría que es la energía masculina bien enfocada o no distorsionada, ¿sí? O positiva, si lo podemos poner así de una manera, ¿no?
Ok. Marce, una pregunta. Es importante siempre, yo digo, que cada uno de nosotros que por obvias circunstancias hemos llegado a ser terapeutas, acompañantes, consejeros y guías muchas veces, venimos de procesos, ¿cierto? Bueno, primero presentar un poquito, Marcelo es psicólogo, es terapeuta, pero sobre todo, y el por qué un poquito resentí con el tema de invitar, es porque él ha abierto esta posibilidad de que nuevos hombres, en este caso específico de hombres, conozcan una nueva posibilidad de vivir esta masculinidad, quitándonos un poquito todos esos parámetros y hasta esas corazas que de pronto se puede vivir. Entonces, Marce, ¿cómo llegaste tú a este punto de querer acompañar a los hombres y mostrarles una nueva alternativa? Bueno, para mí, como todo en la vida, fue parte de un proceso, ¿sí? Y sobre todo de un proceso personal, interno mío, nació desde ahí. Y yo creo que nació desde, en algún momento de mi vida, sentirme un poco desorientado con respecto a qué es ser hombre, quién soy, qué quiero, y yo creo que sobre todo sobre el tema de cómo te dicen que tienes que ser, ¿no? Y entonces en este de cómo te dicen o me decían que tenía que ser, internamente yo no me sentía muy identificado. Y entonces, a raíz de esta búsqueda interna de desarrollo personal, de hacer terapia, de ir encontrándome y conociéndome, ¿no? Eh, Creo que fue un camino, ya hace muchos años de atrás, que me permitió entender este vacío o entender esta desorientación que yo tenía, que no era el único, ¿no? Y que veía en el, ahora veo mucho en otros hombres como vivir esta desorientación, ¿no? Este sentido de tu rol, ¿no? De qué quiero, quién soy, cómo me dicen que tengo que ser y todo lo que eso carga en la parte social. Entonces, básicamente fue de una herida, de heridas mías, ¿no? Y al sanar mis heridas, al ir hacia adentro, al conocerme un poco más, me surgió como esta, yo diría como algo que me da un propósito de trabajar con otros hombres, ¿no? Y poco a poco fue así mi trabajo. Ahora te comento que soy miembro y fundador de un colectivo de hombres que se llama Hombres Construyendo Alteridad, donde nos reunimos, conversamos y bueno, ¿no? Nos juntamos para crecer, básicamente. Entonces yo diría fue parte de un proceso interno, ¿no? Como casi todos los casos, por no decir Por todos, supuesto. todos venimos de un proceso interno, de un conflicto interno y de heridas propias también, ¿no? Ah, por Estas heridas supuesto. que nos van mostrando un poquito el camino. Y de alguna manera, al transitarlas, también nos vuelve, entre comillas, con la responsabilidad de mostrarles al resto, camina este camino y a lo mejor puede servirte de guía, sin querer decir que sea el camino. Pero a lo mejor Por esto me sirvió a mí, si lo tomas, o a lo mejor te puedo servir de guía y tú tomas lo que tengas que tomar. En lo que tú acabaste de decir, hubieron dos cosas que son puntuales y van muy de la mano con la frase que leí al inicio. Tú decías el conocerme. Qué Ujú. importante y qué puntual es, porque justamente la frase decía, ¿no? Mientras más se conoce, más conocemos algo, se ama más. Y qué difícil es en una sociedad en la que te hablan muchas veces de justo todo lo que haces está mal, a lo mejor ese no es el masculino que debes demostrar y más bien nos aleja de ese amarnos, ¿no es cierto? Entonces es como, hay que conocerse. Y tú hablaste también esto de, ¿qué es ser hombre? ¿Qué implicaría para ti ser hombre? A ver, con respecto a la primera pregunta que tiene que ver con la segunda pregunta. ¿No? Va ligadísimo. Claro, porque creo que uno de los pilares de yo lo pondría así. Creo que de alguna manera vinimos para conocernos. Y creo que ese es el viaje, ¿sí? Y mientras más vayamos hacia nuestro propio conocimiento, hacia adentro, creo que esto se refleja hacia afuera. Entonces, cuando nosotros topamos con lo que somos, y no importa lo que seamos, ¿ok? Sino con lo que somos, y comenzamos a valorar lo que somos y a plasmar lo que somos en el mundo, ¿sí? Creo que los deberías se caen, ¿ok? Entonces,
Creo que cuando entiendes que los deberías o lo que te imponen, la sociedad, las figuras que tuviste en tu infancia, ¿no? Todo este marco que te van poniendo cómo debería ser, creo que eso es el problema, porque el momento de tratar de definir al hombre como debería ser así, y ya estás hablando de algo que no es, ¿no? Entonces, yo siempre estoy convencido que el camino para ser digamos, lo que ser un hombre es ser uno mismo, básicamente, sin todo lo que te dicen que tienes que ser. Entonces, socialmente nos dicen que, ¿no? Tienes que ser duro, no tienes que llorar, tienes que ser fuerte. Y si hablamos en el caso de los hombres, la sociedad o la manera de criarnos de alguna manera nos va cortando el área emocional, porque básicamente no puedes sentir. Y el único sentimiento que es permitido dentro de este contexto es la ira, ¿no? Entonces, como hay un corte en nuestra área emocional, nuestro mundo emocional es muy limitado. Y nuestro mundo de acceso a nuestro autoconocimiento a través del área emocional se limita bastante, ¿no? Y en esto, cuando hablo de la parte social, lo que yo he mirado es cómo los hombres efectivamente no podemos ser, ¿no? Si un niño en el colegio le pasa algo y tiene ganas de llorar y llora, pongámosle así, entonces la presión social que le dice, los hombres no lloran, cuidadito. Macho mijo. Entonces, claro, macho mijo, ¿no? Eso hace un corte en tus emociones que ya cuando vivimos la vida adulta nos trae complicaciones en las relaciones, ¿sí? Porque es un área que no podemos acceder, porque no hubo un entrenamiento, porque no nos fue permitido acceder al área emocional. Entonces solo estamos en el área cognitiva, ¿ok? Que es un poco lo que nos dicen, o sea, a pensar, tú eres la cabeza. Fíjense, me viene ahorita, ¿no? La cabeza del hogar, ¿no? Entonces, toda esta ruptura o esta frustración del área emocional nos trae problemas relacionales, ¿sí? Y que eso ya se ve en la vida adulta, ¿no? Y desorientación, y no saber qué siento o qué me pasa. Entonces, creo que mientras más nos permitamos sentir, nos permitamos contactar con nosotros mismos, va haciendo que estos deberías vayan cayendo, ¿sí? El rato que nos permitimos, ¿no? Y creo que la gran tarea por eso se dice que la gran tarea del hombre, yo comparto, es abrir su corazón, que aquí está el área emocional, ¿no? Entonces, cerramos el corazón, nos cerramos de emociones y tenemos problemas en la vida adulta y joven también, ¿no? En el razonamiento. Entonces, yo te diría, ser hombre es ser tú mismo. Ser hombre es ser lo que tú sientas, ¿cierto? Ser hombre es ser aquel camino que tú sientes. Pero yo creo que es de gran responsabilidad y muchas veces, y valga la oportunidad y la aclaración, en este programa lo que tratamos es justamente lo que dijo Marcelo, hacer una invitación. Nada es impuesto, nada está marcado, no es una regla, porque más bien lo que estamos aquí es invitando para ir al interno, conocernos, amarnos, como se dice, lamer esas heridas que todos tenemos, porque realmente todos tenemos algo que tratar. Entonces es romper esa lucha con el externo, con lo que nos dijeron, con lo que es, y encontrar esa trinchera en lo que realmente soy, a donde quiero ir y en la expresión de mi verdadero ser. Y lastimosamente, como tú dijiste, si hay un precio que en esta sociedad se ha pagado al respecto de los hombres es el no sentir. Por supuesto. La imagen debilitante que se le ve a la vulnerabilidad. Por supuesto. Y lastimosamente, cuando no te pones vulnerable, no tienes mayor intimidad, ¿no? Porque la vulnerabilidad te lleva a la intimidad. El poder reconocerte en tus vulnerabilidades te lleva a mayor autoconocimiento. Ahí está la riqueza de permitirnos ser vulnerables, ¿no? Entonces,
esta profundidad de tus emociones te permite tener una profundidad y aceptación de ti mismo y aceptación de las demás personas. Entonces, te digo que realmente para los hombres, por eso, si ya ves las estadísticas, la mayor estadística de suicidio es en hombres, Claro, ¿no? Y los impactos. cada vez hay más. Ujú. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y ahí está todo este, estos deberías, ¿no? Y versus la construcción del hombre macho, fuerte, que no va al médico, que no se permite ser vulnerable, que tiene que tiene que ser responsable, que tiene que producir, y todo lo que nos dijeron, obviamente eso va llevando a un desencuentro, ¿no? Porque si no encuentra lo que le dijeron que tiene que hacer o ser, ¿qué pasa? Se cae el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hombre que pierda su trabajo es tenaz porque va perdiendo lo que le dicen que tiene que hacer, ¿no? Tiene que producir, tiene que mantener, y bueno, entonces tiene que tener potencia, digamos, desde ahí. Se queda sin eso y entra en depresión, ¿no? Entonces, son aspectos que luego de poder conocerse y poder uno conectar con lo que es y sacar estos deberías, ¿no? Puede ser y yo creo que puede como aportar de mejor manera al vínculo, ¿no? Con las personas que aman, ¿no? Sí, y sobre todo empezar por uno. Yo siempre hago énfasis de que no es egoísmo, no es egoísmo, al contrario, es una base de un profundo amor por los demás, el hacerme cargo de mí misma y conocerme, porque nuevamente volvemos a hacer énfasis en mientras más profundo es el conocimiento, más grande es el amor. Y si yo me conozco, sé a dónde quiero ir. Por supuesto, y ahí para conocerse uno mismo hay que ser bien valientes, en ese sentido, ¿no? Hombres y mujeres, todo ser humano, ¿sí? Eh, y ahí es cuando yo me refiero en el sentido de los varones, porque nunca, como fuimos cortar el área emocional, ¿no? Y no nos permitimos la vulnerabilidad, nos cuesta reconocer los errores y nos cuesta reconocer la vulnerabilidad. Entonces, si no reconozco esta vulnerabilidad, no voy a autoconocerme, básicamente, o me va a ser más difícil. Sí, pero hay por esto, es por esto. Muchos hombres, ¿qué sientes? No sé qué siento. ¿Y qué sientes? Yo pienso esto. No, ¿qué sientes? No, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? No sé, no sé qué siento. Qué profundo y qué doloroso de alguna manera, porque imagínate, somos seres emocionales y esa desconexión. De todas maneras, en este momento vamos a pasar a una breve pausita musical, recordándoles que justamente todo este programa está diseñado para ir manejando un poquito el tema. Volvemos enseguida. Volvemos nuevamente con todos y todas ustedes con este tema que realmente, bueno, realmente todos los temas que topamos son tan vastos, tan amplios y habíamos quedado en esta parte del sentir. Pero de una u otra manera, Marce, cuando se habla del hombre de sentir, y en esto voy a ser muy específico, muy claro, disculpando porque no es la idea herir vulnerabilidades, sino de pronto empujar un poquito y provocar cierta incomodidad que saque de donde estamos, ¿cierto? Esa Ujú. sería un poquito la idea. Y muchas veces se confunde este tema de la vulnerabilidad, el hablar de un nuevo masculino, incluso con un tema de orientación sexual. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Bueno, yo pienso que es algo para mí descabellado, ¿no? No tiene nada que ver la vulnerabilidad, lo emocional con la orientación sexual, ¿no? Entonces yo creo que se confunde mucho esto, hay mucho prejuicio, mucho paradigma en contra de orientaciones sexuales diferentes de los tradicionales, que es un poco más del modelo patriarcal que todos y todas vivimos, ¿no? Y que hay que cuestionarlo, que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué viene este paradigma? Niño no llores, niño igual débil, ¿no? O niño, no seas una niña. Y fíjate que dentro de este, si hablamos ya de paradigma patriarcal, cómo se pone a la mujer menos
que el hombre. O sea, como que ser niña sea menos que ser varón, ¿no? Entonces, y hay mucha confusión, hay mucho desorientación, diría yo, con respecto a esta terminología o a todo lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales. Y yo creo que dentro del paradigma patriarcal, donde te dice el hombre tiene que ser fuerte y si es débil, no es hombre, ¿no? Entonces, como si en esto fuera cuestionada su orientación sexual. Y dentro de esto, a los hombres, dentro de ese contexto, les dicen, perdón la palabra, ¿no? A mí no me gusta, pero no seas mariquita, ¿no? Como que tiene que ver algo con orientación sexual y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces son prejuicios que se tienen en la cabeza y prejuicios que hay que hablar y que hay que superar, ¿no? Y creo que hacen mucho daño a las personas, porque califican, discriminan, y bueno, es todo un tema ahí que se va planteando, ¿no? Realmente es bastante vasto y amplio el tema. Eh, Uno de los precios que se puede decir que se paga al hacerte cargo de tus heridas y los hombres al enfrentar esta nueva posibilidad de vulnerabilidad y de sentir, podría decir que es eso, ¿no? El salirse un poco del esquema del sistema y del patriarcado. ¿Cuál Por dirías tú supuesto. que es el premio? ¿Cuál es la ventaja, los beneficios que se abren cuando tú empiezas a vivir otro tipo de masculinidad? Yo creo que te abres al amor. Yo creo que básicamente te abres a un mundo de poder estar en amor y poder vincularte desde ese lugar con las otras personas, ¿sí? Y yo te diría que te abres internamente a tu femenino, Ujú. ¿ok? Entonces, cuando te abres a tu femenino, ¿sí? Ese femenino también se abre hacia afuera y puedes estar con otras personas desde ese lugar, no desde la competencia, no desde el ego, no, no desde hacer un lado, no desde tener la razón, ¿ok? Sino desde ahí, desde tu femenino, desde tu corazón y poder vincularte desde esa riqueza con las otras personas. Entonces, para mí hay que entender algo. Eh, hombres y mujeres y toda persona tiene su masculino, como dijimos, su femenino interno. Entonces, ¿qué es el masculino? Si hablamos, porque hay varios niveles. Estamos hablando de una parte social, estamos hablando de una parte interna, de una parte psicológica, es súper amplio, ¿no? Pero si hablamos de la parte de la energía masculina y femenina, podemos decir, ¿no? En una persona hombre, se considera hombre, tenemos la energía masculina que es la presencia, es el estar, ¿no? El estar presente. Y lo femenino, digamos que es el vínculo. Entonces, si hablamos de un equilibrio, es una persona, un hombre, o algo así, o una persona que se considera hombre, con su energía masculina en presencia, estar aquí ahora, estar en presencia, y también estar en el vínculo. Entonces, cuando estamos de estas dos maneras, en este equilibrio entre el yin y el yang, cuando hablamos de la parte energética, estoy complementado, ¿no? Estas dos energías equilibradas, ¿ok? Si ya vamos a la parte social de lo que está pasando ahora, como yo lo miro, tenemos hombres como de pronto con más energía yin, ¿no? Que sería como un polo, más de energía yin, y hombres con más de energía yang. Entonces diríamos, de aquí están los machos y aquí las personas que no contactan con su energía masculina y su fuerza masculina, ¿ok? Entonces, de alguna manera, la integración de estas dos fuerzas de la parte energética es esto, es la presencia y el vínculo. Es la mente y el corazón, la presencia y vínculo. Ahí hablamos ¿Sabes qué es internamente. hermoso? Perdón, porque justo lo que tú acabas de decir, y a mí siempre me gusta basarme primero en el autoamor, que le llamo yo, ¿no? En el autoamor. Claro. Y al menos como tú dices, la energía masculina es de la presencia y la energía femenina es el vínculo. Entonces, imagínate de alguna manera entender que es el vínculo con mi propia presencia y ese vínculo con mi propia presencia hace que pueda yo, como tú decías, ¿no? Abrirme a nosotros desde mi propia presencia, desde mi propia vinculación, que es diferente a la vinculación desde de pronto el personaje que he creado para poder sobrevivir,
porque Por supuesto, realmente hay un sistema de sobrevivencia ya aquí, el más por fuerte, supuesto. el que más puede, el que más hace, entonces es como eso, ¿no? Ir generando un nuevo tipo. Entonces, ahora vamos a hablar de algo, y ahí viene la parte de la invitación. Sabemos que dentro de Sí. la dinámica del programa existe siempre el invitado viene trayendo un regalo, algo que quiere compartir con todos los que estamos aquí. Y por favor les invito, veo que hay una mayoría, bueno, no mayoría, pero sí hay una presencia masculina que me encanta, me gusta Ujú, muchísimo, porque habla de una colectividad que ya se está preocupando por escuchar estos temas, ¿no? ujú. Entonces, vamos a hablar al respecto del regalo del presente que nos ha hecho Marcelo el día de hoy, y es a cualquier hombre que en este momento esté en la red, que quiera vivir esta experiencia, pueda tener contacto directo con Marcelo al respecto de una sesión terapéutica. Y más que sesión terapéutica, vamos a hablar de una conversa, de este nuevo masculino. Háblanos un poquito al Ujú. respecto del regalo que nos has traído el día de hoy. Sí, bueno, yo diría dos regalos. A ver, el uno es una sesión de orientación, una sesión psicológica con una persona, un hombre que quiera conversar conmigo y hablar de estos temas y poder orientarnos, ¿no? Esa es la una, de manera gratuita. Y la otra, nosotros tenemos un colectivo que se llama Hombres Construyendo Alteridad, sí, que nos pueden buscar en redes y ahí hacemos círculos de escucha masculina totalmente gratuitos, donde pueden acceder a través por vía Zoom y eso es gratuito, ¿no? Es un espacio donde nos juntamos, conversamos, nos deconstruimos, ¿sí? Y ponemos sobre la mesa todos estos temas que nos ayudan a sanar, ¿no? Porque hay algo hermoso que se mira cuando los hombres nos juntamos, también hay una sanación, porque nos encontramos. Y creo que lo que los hombres perdimos es este encuentro con los hombres, primero con nuestro padre, luego con nuestro abuelo. ¿Por qué? Porque obviamente el papá, bueno, hablo de mi generación, ¿no? Ahora padre y madre tienen que salir a trabajar, pero el padre, el que generalmente estaba más ausente del hogar, y ahí hay una ausencia de padre, ¿no? Porque el padre llegaba solo a dar órdenes y a ver cómo estaba la cosa, ¿sí? Pero el vínculo emocional se fue cortando. Cuando nos juntamos entre hombres, y yo estoy convencido que se va reparando este vínculo y hay una sanación masculina. Y entonces, solo el hecho de juntarse entre hombres es sanador, muy sanador, porque también abrir el corazón entre hombres es muy sanador. Claro, ya es de por sí todo un proceso y como tú decías, es de valientes, ¿no? Es de valientes porque de alguna manera Justo. ya el hecho mismo de tomar la decisión de buscar otro camino, de buscar otra opción, ya hace que te abras a otra posibilidad y rompes también muchos esquemas que deben estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, hablando de este tema de la deconstrucción, bueno, primero quería decir esto que tú hablas al respecto del círculo este de escucha masculina. Yo igual facilito círculos de mujeres y de una u otra manera, siempre me ha llegado eso. Hubo una pareja de una chica que justo me dijo, Cata, ¿y cuándo viene el cuadrado de los hombres? Entonces me reía porque, claro, hablaban del cuadrado Claro, por lo lineal de la energía masculina, ¿no? Entonces decía, claro. ¿cuándo viene el cuadrado de los hombres? Es una necesidad que cada vez viene más vigente. Y igual, Marce, a mí me gustaría, bueno, ya sería esto casi al final, pero de todas maneras, invitar a este proceso de deconstrucción, como tú decías. Ajá. Pero muchas veces esa deconstrucción se pasa solo, pero qué bonito estar acompañado. Sí, por supuesto, porque mira, hay muchas cosas que tú no alcanzas a ver solo, ¿no? Y cuando estás en grupo, puedes mirar cosas que no te dabas cuenta y que resuenan en el otro, y eso es un crecimiento increíble, realmente, porque somos espejos también, ¿no? Entonces, en estos espejos nosotros podemos mirarnos y crecer. Y, y sobre todo en estos espacios donde podemos hablar de lo que nos pasa, ¿no? Porque es un espacio de hablar de nuestros sentimientos, a contactar con nuestros sentimientos, a abrir nuestro corazón. Ahí, como dije anteriormente, viene la sanación, viene este espacio que es tan rico, realmente, ¿no? Que es muy rico. Yo recuerdo, te cuento una anécdota, cuando comenzamos a hacer los primeros círculos, los primeros, un poco decíamos, bueno, ¿qué va a pasar, no? Porque un poco lo difícil era como juntar a los hombres, que vayan, ¿no? Que vayan en círculo.
Pero una vez que nos juntamos, es como, bueno, paremos de hablar porque nos vamos de largo, ¿no? Es como abrir una Llave. llavecita y es, ¿okay? Que son espacios tan necesarios, de tanta represión, de tanto estar aguantados y no poder decir y no poder hablar. Porque lastimosamente, como no está en la cultura, no está la costumbre de hablar nuestras emociones, uno con los amigos va y habla de fútbol, habla de cualquier cosa, menos de lo que está en su vida y cómo se siente. Entonces son espacios desde ahí, desde el sentir. Qué bonito. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, una de las cosas, cuando estamos manejando este tema de la facilitación o ser terapeutas, sin querer caer en el caso este de la infidencia o un poco la indiscreción, ¿cuál ha sido el encuentro más bonito que pudiste evidenciar o ver de un hombre deconstruyéndose? Uy, un montón. Un montón. O sea, Escoge no uno. te voy a decir más bonito porque todos son hermosos, ¿no? Pero yo creo que lo más bonito de todo esto, si hago un resumen, es poder ver nuestra alma, ¿no? Ver nuestra alma, poder ser. Y yo insisto, el poder ser, el poder decir cómo estamos. Es hermoso ver el alma de nosotros, los hombres, de las personas que se consideran hombres, es lindísimo, ¿no? Y ahí ves la belleza del alma, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy emocionante, es permitirnos llorar, ¿no? Permitirnos decir lo que nos duele, nuestros dolores, y acompañarnos en esos dolores, que eso también es muy hermoso. Es algo que no se ve normalmente, digamos, afuera, ¿no? En las sociedades. Es maravilloso poder acompañarnos desde ahí. Entonces yo siento así, hasta me emociono cuando te digo esto, porque es un abrazarse masculino y yo siento así como que te abrazaran los ancestros, ¿no? Como diciendo gracias por esto que nos fue quitado y arrebatado, ¿no? De esta tribu, si lo ponemos así, de sentirse uno solo, básicamente, ¿no? Y no solos compitiendo, que eso nos metieron, ¿no? Y Compite. es, y es lo que tú dices, es literal, porque energéticamente de alguna manera estamos restableciendo esos vínculos, esos lazos, incluso esos seres, hablando del ser, que no pudieron ser, perdón la tanta redundancia, pero no hay otra manera. Entonces, que no pudieron ser y que más bien se quedaron en el debe ser, en el debe, ¿no? Claro. Deberías actuar, deberías pensar, deberías decir. Y por eso es que justo hablando del tema social, físico, incluso de salud, a mí no me gusta mucho esto cuando dicen los hombres pegan, los hombres violan, los hombres no. Yo digo, No. pegan los violadores, pegan los hombres que no. Y sobre todo, un tiempo yo hice muchísimo trabajo en el tema justamente este de acompañamiento en tema de violencias. Y yo decía, la sociedad siempre va a caminar con una pata chueca cuando no nos hagamos caso, mejor dicho, cargo de los agresores o de los violadores o de todo eso, porque hablamos también de un niño herido, hablamos de que también fue agredido, hablamos de que también eso. Y qué importante, Marce, es en este punto hacer esta invitación para que justamente al hacerte cargo, porque a mí me han dicho, ay, pero es que tú quieres por poco y vernos llorar. Entonces yo digo, ¿y por qué no? ¿Cuál es la diferencia más bien? ¿Y por qué no? ¿Cierto? Por supuesto, o sea, somos seres humanos, todos, todas, todes, toda persona, ¿no? Y yo creo que sí es importante hacer la reflexión eh, al respecto a todo este tema hombres y mujeres, ¿no? Para mí es como ir entendiendo las no generalizaciones primero, ¿no? Sí, porque el problema es cuando generalizamos, asumir responsabilidades, obviamente, ¿no? Porque hay que asumir responsabilidades. Es real que en el sistema, si hablamos ya de sistema, lastimosamente lo femenino, la mujer es lo más perjudicado, es real, pero sufren hombres y mujeres. ¿Ok? Consecuencias llevan hombres y mujeres. Claro, entonces yo creo que hay que dar el salto al tema de la integración, al tema desde el amor, desde encontrarnos desde otros lugares, ¿sí? Y obviamente no generalizando, pero eh, eso es súper importante, no generalizar, ¿no? Es tal Generalizando. persona, tal esto hizo y asuma su responsabilidad y su castigo, si es así, ya está.
Pero tenemos que ya superar las divisiones y más bien ir integrándonos, ¿no? Desde el amor, básicamente, ¿no? Y con esto nos vamos a quedar un ratito, con esto que acaba de decir justo Marcelo, ir integrándonos, porque esa es la idea, no generar separación, no generar más Así separatividad, es. que es lo que de una u otra manera, justo como decíamos, hemos asumido las consecuencias, tanto hombres como mujeres, tanto energía femenina como energía masculina, hemos llevado nuestra parte en este sistema, pero es eso, nuevamente volvernos a integrar, y me voy a quedar con eso, volvernos a integrar a través del amor, pero el autoamor, y volvemos en un ratito. Vemos aquí desde esta invitación a la integración a través del amor. Algo que es real es que hay un sistema que no está funcionando, como conversábamos anteriormente, hay un sistema que no está funcionando y que nos está llevando a todos al colapso. Y eso muestra algún llamado emergente a que cada una de nosotras, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, eh, se haga cargo de estas heridas, se haga cargo de sacar su verdadero ser. Vamos a esta parte, también haciendo un poquito de colación al respecto del regalo, de la invitación que Marcelo nos había hecho, tanto para el tema terapéutico como para el tema de los círculos de escucha. Por favor, en este caso tenemos una concurrencia de hombres. Vamos a decir que solamente, muy voluntariamente, el primero que ponga yo en nuestras redes será quien acceda al tema de la terapia. De ahí vamos a tomar este tema de herramientas, mi querido Marcelo, hablando de la necesidad de, perdón un segundito, tenemos una interferencia. Es abierto el micrófono. Sí, está abierto el micrófono, Tati, está abierto tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ahora, mi querido Marcelo, vamos a pasar al tema de las herramientas. Primero, hablando de este tema del llamado emergente, ¿no? A que cada uno de nosotros no hablemos de exclusividad. Ahora, si bien es cierto, si hemos hablado del masculino, del hombre y todo lo demás, vamos a pasar a esta parte desde tu visión como hombre al respecto de esta necesidad tanto de hombres como de mujeres, del manejo de esta energía masculina y femenina en cada uno de nosotros. Entonces, primero eso, ¿tú qué consideras al respecto de este llamado que existe? Bueno, como tú bien dices, Cata, es el tema de integrar estas dos energías que tenemos adentro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, si hablamos en general, yo me doy cuenta que no puedo plasmar un proyecto, que no puedo, yo me propuse sacar cualquier objetivo que tengan en su vida y ven que no lo están haciendo, ¿ya? Digamos que eso es falta de esta energía yang, que no puedo lograr objetivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le recomendaría? Una herramienta importantísima para la energía yang, ¿sí? Para la presencia es la meditación, ¿no? Primera cosa, meditar. Segunda cosa, en la parte física, por ejemplo, disciplinas como las artes marciales, ¿sí? También son disciplinas, no todas, pero la mayoría que nos pueden llevar a desarrollar la energía yang, ¿no? Mostrar objetivos. Es decir, toda actividad que nos estimule ir hacia afuera, que es la energía yang, es de plasmar. Así, nosotros podemos comenzar a trabajar en esta parte energética para poder equilibrar, digamos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de energía yin, ¿sí? Si estamos desequilibrados o estamos con demasiada energía yang. ¿Qué es demasiada energía yang? Tengo problemas de lo que te decía, ¿no? Problemas de qué me está pasando, qué siento, estoy solo en la cabeza, estoy solo haciendo cosas y no paro, ¿sí? Entonces, la energía yin, ¿qué es? La energía del autocuidado, la energía del contacto con la naturaleza, entonces me voy a la naturaleza, ya me pego un baño y disfruto del baño que me pego, comienzo a contactar con mis emociones, entonces comienzo a desarrollar esta parte emocional, energía yin, ¿no? Salgo con amigos, amigas, me río, ¿no? Entonces, digamos, la energía yin es la energía del disfrute, la energía del no hacer.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar estos dos lados, podemos ir equilibrando con estas actividades concretas, ¿no? Perdón un segundito que justo estoy... Sí. Ahora quiero hacer, por si acaso, solamente para tener claro qué es la energía yin y qué es la energía yang. Solamente para las personas, porque a veces a mí me ha pasado que me dicen justo eso y me dicen, es que hablas en chino literal. Ya. Les voy a poner algo que es facilito. El sol y la luna. Okay. Ya. Ok. El sol, que es algo constante, ¿sí? Que nos proyecta sol, que nos trae calor, es algo que está ahí, siempre, en el horizonte, constante, ¿ya? La luna es cíclica, que varía. Lo yang, lo duro, lo yin, lo suave. ¿Ya? Si lo ponemos así, básicamente, es para diferenciar. Yang masculino y yin femenino. Sí. Chévere. Bueno, y hablando un poquito del tema de la energía, de alguna manera, dentro de todo este concepto que habíamos conversado de que a los hombres les enseñaron o nos enseñaron, porque también muchas veces somos desde las mismas mujeres que enseñamos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, a actuar como el varón, como el macho, como el hombre que tiene que ser. ¿Qué dirías tú al respecto de las mamás y la educación? Relacionándome desde mi propio masculino, ¿no? Ya, esto es un tema grandísimo, pero inmenso como todo. Inmenso como todo. Sin embargo, hay que entender algo. Una de las cosas que tienen que trabajar lo femenino, las madres, básicamente, es en soltar. ¿Ok? Y entonces, el trabajo de soltar, de dejar ir, es importantísimo en la psiquis masculina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la madre no deja que lo masculino, o sea, en este caso el niño salga al mundo, porque le está sobreprotegiendo, no le está soltando, entonces el hombre, en ese caso el niño, no va a ir desarrollando su masculinidad energética en ese sentido, es decir, ir hacia afuera, ir hacia el mundo. Entonces, yo sí les diría a las madres, hay que aprender a soltar. Pues esto ya es una parte psicológica, que no hemos hablado nada de psicología, un poco de psicología, pero ya en la parte psicológica, miremos así. El niño y la niña están en la esfera de la madre más o menos hasta los 5, 6, 7 años. 7 años. ¿Ok? Luego pasa a la esfera del padre, de lo masculino, y entonces en eso es importantísimo ese paso, dejar que el varón tome al varón, y hay un corte con lo femenino. ¿Ok? Eso en teoría debería ser así. ¿Ya? Debería. Debería. Pero obviamente por un montón de factores no se da. Y entonces la mujer queda reteniendo al niño, y el niño, y depende de la relación que tenga su papá, tiene papá, no tiene papá, o figuras masculinas, ya es un mundo de particularidades. Entonces, el niño, si queda atrapado en la esfera de la madre, no desarrolla su masculinidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre no le suelta. Y entonces dice, es que tienes que ser un buen hijo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es ser buen hijo? Ser buen hijo es más o menos ser como la mamá quiere que sea el hijo. ¿Ok? Por eso en la adolescencia, en la parte ya de la psiquis masculina, en la parte de adolescente, lo importante es la transgresión. Aunque sea medio difícil para los padres y madres, pero esta transgresión es importante porque es un proceso de identidad, ¿ok? Que tiene que darse. Entonces, si queda el niño bueno y pierde fuerza masculina, pues piensa fuerza yang. Les diría a las mujeres, hagan todo el esfuerzo para soltar. ¿Ya? Y viviendo un poquito la otra polaridad, porque como tú dices, es supremamente complejo y, pucha, esto podríamos pasarnos un día entero mirando todas las áreas que están relacionadas, ¿no? Pero, ¿cuál es el efecto más bien de vivir esa parte del padre rígido, el padre duro, el padre que te dice que no muestra más bien esa vulnerabilidad y esa ternura también a los hijos, ¿no? Sí, el efecto es la reproducción del patrón, ¿no? El patrón masculino donde te dicen sentir es malo, donde te dicen tienes que ser duro, rígido e inflexible. Entonces, y la desconexión emocional, porque cuando yo soy así, rígido, flexible, no tengo conexión emocional con mi hijo, entonces hay una distancia, un vacío emocional,
que suma a la parte social que te dice no tienes que sentir, y entonces reproduces un patrón a la final de violencia, ¿sí? Porque es violencia a la final, ¿no? Entonces, hay una reproducción del patrón que yo debo a mis relaciones y se reproduce de nuevo. No puedo sentir, estoy distante, solo paso trabajando, no tengo conexión con mis hijos, mi esposa o mi pareja me dice, pero no te siento, no estás conmigo, no me entiendes. Entonces se reproduce el patrón otra vez. Hablando de herramientas, parte de la solución, entre comillas, solución, porque realmente yo no creo en las píldoras o en las inyecciones mágicas que te solucionan todo, ¿cierto? Parte de la solución es nuevamente lo que hemos venido trabajando y conversando durante esta conversación, el hacerse cargo de las propias heridas, el ir hacia adentro y ver todos esos patrones que de una u otra manera. Justo esta semana yo escuché algo que me encantó y me gustaría profundizar contigo, que decía al respecto de esta relación con los padres, con la paternidad, y con los padres, la paternidad y la maternidad. Decía, te amo tan profundamente que te voy a desobedecer. ¿Se entiende? A ver, aquí hay que entender algo. Yo le pondría así. El mejor regalo que podemos dar a nuestros padres es ser felices. Y el mejor regalo que pueden dar nuestros padres a sus hijos es ser felices. ¿Cómo soy yo feliz? Siendo y desarrollando lo que soy y lo que quiero. ¿Ok? Entonces, mientras más nos permitan ser, mientras más nos permitan desarrollar lo que sentimos y a lo que vinimos y nuestra alma, más felices e integrales vamos a ser. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo soy único e intransferible. Entonces, yo no soy igual que papá, que mamá, que mi hermano, que mi hermana, que nadie. Entonces, este ser único es único. Si le permito ser su unicidad, lo que es, va a ser feliz. Pero si yo le digo, voy a poner un ejemplo concreto, que el hijo diga a su padre, vamos a poner un ejemplo, bufete de abogados, abuelos de abogados, padres de abogados, etcétera, ¿no? Hermanos de abogados. Y el hijo último dice, papá, mamá, yo quiero seguir danza. ¿Ok? Entonces, el padre le va a decir, no, tú abogado, no danza. ¿Qué te pasa? Y si está cruzado por los prejuicios, por la homofobia, por todo lo que dice ahí, no, tú vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué eres? Cualquier cosa. Entonces, este ser tiene que elegir entre ser fiel, ¿sí? A este patrón, a lo que tiene que ser, sacrificar su alma, hipotecar su alma, decir, ok, me hago abogado, o seguir lo que siente. ¿Ok? Entonces, yo transgredo, y ese transgredir es amor a mí mismo y amor a los demás, porque soy honesto y honesta conmigo mismo. ¿Ok? Entonces, se entiende por ahí, yo le entiendo por ahí esa frase, ¿no? Y es hermoso porque de una u otra manera volvemos al tema de ese amor profundo que tienes al respecto de las personas amadas, al ser consciente de que tu función o tu misión en esta vida es justamente esa transgresión, porque lo que hace es de pronto el observar todos estos anclajes, bucles que estuvieron determinados dentro de esa familia y decir, hasta aquí, yo voy a romper esto y les libero totalmente a todos de esos patrones, de esos prejuicios y permítanse ser. Pero qué incómodo es eso. Por supuesto. Y hablando de los hombres, de que hay algo interesante que yo he notado. Si hablamos de la parte transgeneracional, ya, ¿no? Como vemos hacia atrás. Como venimos de un sistema donde ha habido mucho daño hacia lo femenino, lastimosamente, ¿no? Mucho maltrato, mucha violación. Es real. Pasa, sigue pasando lastimosamente. Y ha pasado. Entonces, ya hablando en aspecto psicológico, el niño, desde ese entendimiento, desde ese inconsciente, no entendimiento, pongámosle así, yo he visto que elige dos caminos. Ya básicamente, en un camino es, como mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos fueron malos, yo voy a ser bueno. Entonces corta su energía masculina, corta su fuerza, porque dice, yo no quiero ser como ellos, como los mentes separados. Entonces corto. ¿Ok? Y pierdo fuerza.
Porque, ojo, la energía masculina no es mala, o sea, ni la femenina, ok, eso hay que entender. Entonces corta y ya, se hace buenito. Entonces pierde fuerza. O el otro extremo. Entonces se va a reproducir los mismos patrones. Entonces son como estas dos partes que pasa en su psiquis, ¿no? Entonces, lo que te decía ahí, ¿cuál es la integración? Es, no corto mi energía masculina, ¿sí? Mi presencia, mi forma, mi energía masculina, pero está mi corazón también, y ahí integro. Pero lastimosamente pasa eso por el tema transgeneracional, ¿no? Lo que yo he observado. Entonces es como trabajar mucho en honrar y recuperar esta energía masculina buena, ¿sí? Positiva, no negarla, ¿no? Porque se mezcla, a veces se tiene como una mezcla, no se entiende bien el tema yo te diría, de la fuerza y la violencia, que es diferente. Totalmente. O la determinación, es diferente. Sí, hay una determinación y hay una fuerza, y está bien, es una fuerza. La violencia es otra cosa, y a veces confunden esta fuerza con violencia, no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Ok? Y de la parte interna de mujer también, tiene una fuerza, que es una fuerza masculina, su yang, y está muy bien, y su yin, está muy bien. Entonces, sí, es interesante desde ese punto de vista también, ¿no? Entonces, en la parte psíquica hay que ir mirando estos aspectos también. ¿Desde dónde vas tomando tus decisiones y desde dónde vas cumpliendo esos parámetros, esos conceptos? Y nuevamente el tiempo se nos viene cortitititito y un poquito lo que hemos conversado ahora va delineado con la frase del día de hoy que decía, que no sea de otro quien puede ser dueño de sí mismo. Así es. Y para ser dueño de uno mismo, a ver, yo creo que, y sí es básico, como tú mencionabas de herramientas, lo que yo recomendaría, tengo mi sesgo terapéutico, pero es así, hagan terapia, vayan, hagan terapia, vayan a procesos de desarrollo personal, busquen autoconocerse, ¿no? Porque yo creo que eso es un camino válido para poder entenderse y para poder crecer. Me encanta Entonces, lo que tú acabas de decir, perdón, Marce, que te corte. Me encanta lo que tú ¿no? acabas de decir porque hay nuevamente un preconcepto y un concepto más bien errado al respecto de que las personas que buscamos alternativas en cuanto a lo terapéutico, de pronto estamos mal, estamos locos, tenemos algún problema. Incluso me comentaban, no recuerdo en este momento, esta semana, de que hay un país en el que si por obvias circunstancias dentro de tu trabajo llegan a enterarse de que tú estás en un proceso psicológico, ni siquiera psiquiátrico, sino psicológico, te descartan. Entonces yo digo, debería ser al contrario. Para mí debería ser al contrario. Quien se hace cargo al respecto de buscar esa sanación de sus heridas, esa sanación de su linaje, esa sanación de su propio ser, restablecer. Como yo digo, terapia es ir más o menos como al alfarero para que vaya quitando un poquito el barro, para que vaya puliendo, para que vaya haciendo y sobre todo recordar esa esencia y ese brillo, porque a mí me encanta pensar de que todos somos un regalo aquí en el universo. Y cada uno con su brillo y con su peculiaridad viene a regalar eso al mundo. Y cuando rechazamos eso, negamos al mundo también esa posibilidad, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que qué pena esto que me cuenta este país. Yo te diré que aquí, bueno, hay otra faceta mía que yo trabajo en una empresa que se llama Domain Consultores y nosotros trabajamos o colocamos psicólogos en las empresas y ya está pasando aquí en Ecuador y es una noticia buena. ¿Por qué? Porque la salud mental es algo, para mí aquí ahora es algo, un eje transversal que tenemos que abordarlo eh, y que hay que hacerse responsables y hay que poner sobre la mesa la salud mental. Los suicidios están aumentando increíbly, el Desbordando su parte. sufrimiento de la gente está aumentando increíblemente, la violencia está aumentando increíblemente, y eso es un reflejo del mundo interno. Entonces, si usted trabaja su mundo interno, de alguna manera, su mundo interno, se hace responsable de su mundo interno y pone su gradito de arena en su mundo interno, si todos hiciéramos eso, ¿no? El mundo externo sería mejor. Viviríamos todos en un mundo Solo mejor. encárguese usted mismo y ya está. Exacto, Okay. exacto. Y esa es la idea, ¿no? Por eso nuevamente hacemos énfasis y con esto, mi querido Merche, vamos a cerrar. Vamos a hacer énfasis en el sentido de que la invitación que se hace aquí es lo que tú acabaste de decir. Vaya a su mundo interno, hágase cargo de lo que haya que hacerse cargo. Incomodarnos un poquito al respecto de las Por cosas supuesto. que creemos que ya están puestas. Entonces, al respecto de esto, ¿qué nos dirías, mi querido Mercer? No te escuché el último. No, lo que te decía es de la invitación es vaya al interno, ¿cierto? Sí. Hágase cargo
Las mujeres vivimos mucho en el masculino, muy al contrario de lo que creemos, vivimos muchísimo en el masculino. Por supuesto. Y cada vez va tomando más fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirías tú al respecto de esto, de hacerse cargo del foro interno? Sí, yo digo que, a ver, el primer principio es, yo te diría, a ver, pongámosle así, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, en el fondo, pero no se hace cargo. Te pongo un ejemplo, si alguien quiere ir al gimnasio y tener músculos, ok, sabe que tiene que ir al gimnasio todos los días y hacer ejercicio, pero no lo hace. Entonces, para mí es importante hacerse cargo de sus acciones y una de las cosas principales de hacerse cargo de sus acciones es hablar de lo que le pasa, de lo que siente y darse cuenta para asumir la responsabilidad. Entonces, cuando nos hacemos cargo y asumimos responsabilidades, nos hacemos más adultos. Ok. Chévere. Marce, aquí hay una persona que dice, ¿desde qué edad pueden ser parte del círculo de hombres, por favor? Nosotros tenemos, yo les diría de los 16, 17 años. Ok. Entonces, por favor, a la persona que hizo esa pregunta sería eso. Entonces, para ir ya cerrando, un mensaje, mi querido Marce, que nos quieras dejar a todos. Bueno, para mí el principal mensaje es el que iniciamos hablando, ¿no? Del autoconocimiento, de la salud mental. Y sí, decirles que pongamos la salud mental como prioridad en nuestras familias, en nosotros mismos, que yo creo que es algo importantísimo para tener una mejor, vincularnos de mejor manera, ¿no? Y entendernos. Bueno, y haciendo énfasis, recuerden que está abierta la posibilidad de tener una sesión de conversa con Marcelo. A todos los hombres, bueno, no a todos, a uno, a un valiente que quiera romper justo de pronto esa incomodidad, ese esquema y encontrar lineamientos de a lo mejor algo que le está pasando, algo que le está sintiendo y abrir esa puerta a un nuevo masculino, porque realmente es esa la invitación que se hace a través de este programa. Juntémonos todos, desde mi individualidad, desde mi masculino y desde mi femenino, sano, bien alineado, equilibrado, y ahí vamos a construir un nuevo mundo. Así es que somos los magos, somos los alquimistas de nuestra propia vida, de nuestro propio camino, y así también regalarle al mundo la posibilidad de brillar todos mejor. Hasta un nuevo encuentro. Buenas tardes. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.